La época victoriana nos trae imágenes de neblina, calles adoquinadas, tejados llenos de musgo y criminales despiadados. Jack el Destripador es probablemente el más famoso de ellos, pero no el más terrible. Amelia Dyer, conocida como la ogresa de Reading, alcanzó niveles de crueldad y cinismo escalofriantes, una crueldad oculta, bajo la apariencia de una dama caritativa y amante de los niños. Su figura terrible llegó a tales extremos que incluso existió una teoría que propuso que ella y Jack el Destripador eran la misma persona. Sus conocimientos sobre las enfermedades mentales y su formación como enfermera fueron herramientas que en sus manos tanto sirvieron para cometer sus crímenes como para escapar de la justicia cuando fue necesario. Utilizó el sistema social y legal de su época para encubrir una de las prácticas más deplorables, el asesinato de cientos de bebés a quienes debería haber brindado cuidado. Su figura dejó una marca tan profunda en el listado universal de los asesinos seriales que llegó a ser recreada varias veces en historias de ficción, tal vez porque su diabólica naturaleza estaba más allá de las capacidades de invención y ha quedado para siempre presente en los fragmentos de la noche. Fragmentos de la noche. Amelia Hobley nació en 1837 en Pyle Marsh, un pequeño pueblo al este de Bristol, Inglaterra. Era la menor de los 5 hijos de Samuel Hobley, un zapatero y fabricante de calzado, y Sarah Hobley. La familia tenía una cierta holgadura económica, pero la infancia de Amelia estuvo marcada por una tragedia familiar. Cuando era apenas una niña, su madre empezó a sufrir los efectos de la demencia, una enfermedad mental causada por el tifus. Debían atenderla en casa, y su agonía fue lenta y dolorosa. Sarah falleció en 1848, y Amelia fue enviada a vivir con una de sus tías en Bristol. Tenía 11 años, pero debía trabajar, y comenzó como aprendiz de corsetería, una rama de la costura muy solicitada. Consiguió una cierta estabilidad, pero el deceso de su padre, en 1859, significó un cambio en la dinámica familiar. Thomas, uno de los hermanos de Amelia, se hizo cargo del negocio de la zapatería, y Amelia fue al fin un poco más independiente. En 1861, Amelia se mudó a la ciudad de Bristol y se especializó en un oficio extremadamente duro, pero muy respetado y solicitado en la Inglaterra del siglo XIX, la enfermería. Fue un gran cambio en su vida, pero no fue el único. Estando en la ciudad conoció a George Thomas, con quien comenzó un romance. No sería nada extraordinario, excepto porque George era 35 años mayor. Una relación así era tabú en la estricta sociedad victoriana, pero la pareja encontraría la manera de evitar ese choque con las costumbres: falsificar sus edades en el acta matrimonial. George se quitó 11 años, mientras que Amelia sumó 6. Ese matrimonio marcó el inicio de una vida en la que la manipulación y el engaño se convirtieron en herramientas fundamentales para sobrevivir y prosperar. Fue casi una década de matrimonio, pero en 1870, George falleció, quizás en búsqueda de mejores ganancias, de un trabajo más liviano, o de ambas cosas a la vez. Amelia decidió dejar la enfermería para dedicarse a otra actividad, una actividad que recibía un nombre casi inhumano: las granjas de bebés. Fue a través de Ellen Zane, una reconocida comadrona de la zona, que Amelia conoció los secretos de este oficio. Por aquel entonces, una comadrona se encargaba por igual de atender los partos de las mujeres que podían pagarlo y de evitar los partos de aquellas que no querían un bebé en sus vidas, aún a riesgo de su propia integridad. No era una mujer que se desvelara por asuntos morales, y Amelia pronto se sintió atraída por las posibilidades de una actividad que tenía un amplio margen de ganancias y un borroso límite con la ley. Fue por esa época
en que volvió a casarse, esa vez con William Dyer, un trabajador de bajo perfil, que la abandonaría unos años después, cuando las sospechas sobre Amelia fueron insoportables para alguien que buscaba una vida tranquila. Las granjas de bebés, que se presentaban como lugares seguros para mujeres embarazadas y sus hijos, eran en realidad un sistema corrupto donde los bebés ilegítimos a menudo fallecían por negligencia o eran asesinados deliberadamente para maximizar las ganancias. El negocio de Amelia prosperó rápidamente, gracias a las circunstancias sociales de la época. En 1834, la ley de enmienda de la ley de pobres había eliminado la obligación legal de los padres de hijos legítimos de proporcionar apoyo financiero. Esto dejó a muchas mujeres en situaciones desesperadas, enfrentando la condena social por ser madres solteras y la imposibilidad de mantener a sus hijos. Las granjas de bebés surgieron como una solución aparentemente compasiva, pero en realidad se convirtieron en un terreno fértil para el abuso y la explotación. En estos lugares, se recibía a los bebés a cambio de un único pago. Se suponía que los niños eran criados y atendidos, pero era un secreto a voces que en realidad se les dejaba perecer de hambre o de frío, para hacer lugar rápidamente a los nuevos bebés y a los nuevos pagos. Un método común era el uso de somníferos, muy comunes en los primeros años de la farmacología industrial. El del Godfrey's Cordell, un jarabe que contenía opio, era común para calmar a los bebés y mantenerlos adormecidos hasta que fallecían por desnutrición. Era común entonces que quienes regateaban estas granjas de bebés declaraban que el niño era débil o que lo habían recibido estando ya muy enfermo. Para una madre que quisiera liberarse de un niño indeseado, el precio era alrededor de 80 libras. Para un padre que quisiera enterrar el asunto y comprar el silencio de la sociedad, el precio era de unas 50 libras. Sin embargo, en el caso de las madres con pocos recursos, apenas se cobraban unas 10 libras. Estos bebés eran los que corrían peor suerte. Para tener una idea de lo lucrativo que era el negocio de las granjas de bebés, en aquellos años, un maestro de escuela podía ganar entre 60 y 100 libras al año, aproximadamente el precio de 2 caballos jóvenes, o el alquiler anual de una casa en un vecindario respetable. Era un negocio infame, pero con el que una persona sin escrúpulos y con mucha ambición podía enriquecerse en un muy corto periodo de tiempo, y Amelia Dyer era una de esas personas. Pronto descubrió que llegaban más madres desesperadas de las que podía atender. No soportaba la visión de una mujer que se iba con sus 50 libras por falta de espacio, y decidió dejar que los bebés perecieran de hambre o negligencia. Por ejemplo, no realizar ninguna higiene a los bebés y esperar que una infección acabara con sus vidas era demasiado lento, de manera que optó por encargarse ella misma de que el deceso fuera inmediato. Fue un método que funcionó durante un tiempo, pero su ambición la volvió voraz, y en 1879 atrajo la atención de las fuerzas de la ley, después de que un médico local notara la anormal cantidad de certificados de defunción que tenía que firmar en su granja. Amelia fue arrestada, pero no se le acusó de asesinato, sino de negligencia. La condena fue de apenas 6 meses de trabajos forzados, que cumplió sin oponer resistencia. Sabía que había corrido con suerte, pero lejos de considerar abandonar su aberrante negocio, decidió llevar su estrategia un paso más allá. Tras su breve condena, en 1879, Amelia Dyer perfeccionó su sistema para evadir la justicia. Había aprendido que depender de médicos para certificar los decesos de los niños eran un riesgo innecesario, y decidió deshacerse de los cuerpos ella misma. Entonces adoptó métodos más sigilosos y se esforzó en mantener un perfil bajo. Para evitar ser reconocida, se mudaba constantemente y operaba bajo múltiples alias, incluyendo el de la señora Thomas. Esta práctica le permitió mantener el anonimato y continuar atrayendo a mujeres desesperadas a través de anuncios engañosos en los periódicos.
Empezó a trabajar con cómplices que la acompañaban en sus frecuentes mudanzas y ayudaban a dar a su siniestro negocio una apariencia amable y familiar, pero su diabólica carrera estaba próxima a su fin, y el primer clavo sobre su ataúd sería: Doris Marmen era un bebé de pocos meses cuya madre, Evelina Marmen, una joven camarera, había dado a luz a Doris en un asilo y estaba desesperada por encontrar una solución que le permitiera regresar al trabajo. A través de un anuncio en el periódico, encontró a Amelia, quien se presentaba como una mujer casada y cariñosa, que buscaba adoptar a un niño para llenar su hogar. Era uno de esos casos desesperados, y Evelina pagó 10 libras y le entregó a Amelia una caja con ropa para la bebé. Y una niña por la que solo había obtenido 10 libras tenía un destino fatal. Amelia utilizó una cinta blanca para ultimar a la niña poco después. Era una cinta que había comprado por metros y que sería crucial para el caso. Amelia diría posteriormente que le gustaba ver cómo se veían los bebés con el cuello envuelto en aquella cinta. Pocos días después del fallecimiento de Doris, Amelia recibió a otro bebé, Jerry Simmons, de 13 meses. Jerry siguió el mismo camino que Doris, y Amelia colocó ambos cuerpos dentro de una bolsa, junto con ladrillos y una piedra, que después arrojó al río Támesis. El 30 de marzo de 1896, un barquero que navegaba por el río descubrió una bolsa sospechosa flotando en el agua. Al abrirla, encontró el cuerpo de una niña que más tarde fue identificada como Elena Fry. Ese hallazgo marcó el inicio del fin para Amelia Dyer. La policía, al investigar la bolsa, encontró un recibo con su dirección. Las autoridades empezaron a vigilar su residencia y organizaron una operación encubierta para atraparla. Utilizaron a una joven como señuelo, quien pidió una cita con Amelia bajo el pretexto de buscar sus servicios. Cuando llegó el momento de la cita, en lugar de la joven, se presentó una partida policial que realizó un allanamiento en la casa de Amelia. Durante la redada, no se encontraron restos humanos, pero había pruebas contundentes: telegramas en los que se acordaban adopciones, recibos de casas de empeño por ropa de bebé, anuncios de periódicos y cartas de madres que preguntaban por sus hijos. Estas evidencias, junto con el testimonio de testigos, fueron suficientes para acusar a Amelia de múltiples asesinatos. Durante el mes de abril, se realizó un rastrillaje por el río Támesis y se encontraron 6 cuerpos más, entre ellos los de Doris Marmen y Jerry Simmons. Todos los bebés habían sido estrangulados con la misma cinta blanca. Cuando el recuento de la policía llegaba ya a 50 víctimas, Amelia confesó diciendo: "Los de la cinta blanca son míos". Amelia Dyer fue arrestada el 4 de abril de 1896 y enfrentó un juicio que capturó la atención de todo el país. Aunque se sospecha que había asesinado a cientos de niños, solo fue acusada formalmente por el asesinato de Doris Marmen. Durante el juicio, su defensa intentó alegar locura, presentando pruebas de que Amelia había estado internada en varias ocasiones en hospitales psiquiátricos. Sin embargo, la fiscalía argumentó que estos ingresos habían sido una estrategia deliberada para evitar la justicia en momentos en que estaba cerca de ser descubierta. El jurado deliberó solo 4 minutos y medio antes de declararla culpable. Amelia Dyer fue condenada a la horca y su ejecución tuvo lugar el 10 de junio de 1896 en la prisión de Newgate. Sus últimas palabras, según los registros, fueron: "No tengo nada que decir". Se calcula que a lo largo de los 30 años, Amelia Dyer asesinó al menos 300 niños, convirtiéndose probablemente en la mayor asesina en serie de la historia de Inglaterra. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Como cada noche, agradezco que estén aquí, disfrutando una historia o una leyenda más de este canal, que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban y formen parte de esta gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche.
donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños.